RCN Radio. Muy buenos días, es un gusto acompañarlos a esta hora con la información. Hoy es 16 de noviembre del año 2021, amanecemos con partido clave de la selección de Colombia. Amanecemos también a partir de hoy con la exigencia del carnet de vacunación en los sitios de aglomeración. Amanecemos también con el aniversario del paso del huracán Iota por el archipiélago de San Andrés y Providencia. Han avanzado algo los trabajos de reconstrucción, pero todavía falta mucho. De modo que hay varios temas. Lamentablemente también reportamos masacres que se siguen sucediendo en este país, muchos casos de violencia de distinto tipo. Pero empecemos mandando la buena energía para nuestra selección Colombia. José Fernando Neira, porque el partido de hoy es tan pero tan importante. Buenos días. Yolanda, muy buenos días, así es muy importante aquí en Barranquilla porque Colombia necesita ganar los 3 partidos de local para mantener la ilusión de llegar al campeonato del mundo, 3 partidos de local que le restan y el primero es este frente a Paraguay, una selección que llega diezmada pero que también tiene algunas posibilidades, por eso lo va a jugar todo el equipo paraguayo que llegó el domingo en la noche aquí a Barranquilla. Colombia hoy a las 6 de la tarde frente al equipo paraguayo para cerrar el 2021 en zona de clasificación, ya veremos qué pasa en las siguientes jornadas que serán en enero y en marzo del próximo año. También es noticia, Yolanda, Independiente Santa Fe femenino que ha clasificado a la Copa Libertadores a la final. Ha derrotado a Ferroviaria de Brasil en la definición desde el punto penal y se ha ubicado en la final del torneo que se va a realizar el próximo domingo, o este domingo más bien, en territorio uruguayo. Y noticia también la eliminación de Independiente Santa Fe de los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano. Anoche 2 partidos, Tolima 1, Bucaramanga 1, 11 Caldas 2, Independiente Santa Fe 1. Pues Santa Fe tiene día agridulce entonces por un lado y por el otro porque celebramos evidentemente lo que han logrado las jugadoras en la Copa Libertadores. Y bueno, en materia de pandemia hay que recordar, a partir de hoy se va a pedir el carnet de vacunación en bares, restaurantes, cines, en eventos de entretenimiento, de ocio, que van a tener 100% de aforo, pero las personas tienen que presentar su carnet de vacunación. El ministro de Salud ha pedido rigurosidad a los establecimientos públicos y privados en la aplicación de esta medida. Recordemos que la pandemia sigue ahí. Hemos tenido una pequeña baja en el número de personas muertas por fortuna, pero sigue siendo importante el número de contagios también. En las últimas 24 horas, 24 personas muertas en Colombia por COVID-19, se detectaron 2.321 nuevos casos de contagio. Desde hoy a presentar el carnet de vacunación. Y hoy, precisamente en la ciudad de Bogotá, ¿qué se espera en materia de aforo? Yanelda, muy buenos días. Yolanda, gracias y muy buenos días. Efectivamente, a partir de hoy se anuncia que ese aforo del 100% queda autorizado para bares, discotecas, casinos, bingos, es decir, cines, estadios y todo tipo de actividades de recreación, siempre y cuando se cumplan, dice el distrito, con las medidas de bioseguridad. El carnet para este tipo de sitios donde se autoriza ese aforo del 100% debe ser presentado y el distrito hace la aclaración que puede ser con una sola dosis. Si no tiene la segunda no importa, pero debe presentar su carnet so pena de que estos sitios puedan ser sancionados en caso de que entren las autoridades a revisar y haya personas que quizá no estén vacunadas. Es pendientes de todas maneras de lo que decidan en cada una de sus ciudades. Y hay una noticia importante económica en la ciudad de Bogotá, Yanelda. Sí, señora, pues tiene que ver con un anuncio que hizo el distrito de vender el 9.4 de las acciones del Grupo de Energía de Bogotá. Lo que se ha dicho es que estos dineros van a ser para financiar la segunda línea del metro en la ciudad. Ha generado todo tipo de reacciones, otras a favor y otras en contra. El hecho es que esto no tiene que pasar por el Consejo, lo que han dicho algunos, porque esto ya había sido autorizado previamente cuando estaba el alcalde Enrique Peñalosa por el propio Consejo, que en ese momento le autorizó la venta del 20% de las acciones. Él solo alcanzó a vender en ese momento el 10.6% que lo utilizó en obras de infraestructura. Ese fue el destino inicial. Y en esta oportunidad lo que dice el distrito es que lo va a utilizar precisamente para poder financiar esa segunda línea del metro. Bueno, noticia económica en Bogotá. Y hay noticia también porque se cumple un año del paso del huracán Iota por el archipiélago de San Andrés y Providencia. Luces y sombras en el balance. Marta Camargo, muy buenos días. Buenos días, Yolanda. Pues a propósito de esta situación del primer año del paso del huracán Iota por este archipiélago, la Procuraduría pidió celeridad en la reconstrucción, especialmente en la de Providencia. Advirtió que no se ha iniciado la reconstrucción del hospital, que persisten problemas estructurales en el modelo de gestión y funcionamiento del muelle y demoras en la ejecución de contratos para la reconstrucción del sector comercial. Hubo respuesta del gobierno, ha venido hablando durante todo el fin de semana y ha dicho que, pese a las críticas, ya se intervinieron 1.787 casas en Providencia y Santa Catalina y que hoy se hará una entrega muy especial de un considerable número de casas nuevas
nuevas y reparadas. Los servicios de medicina están garantizados, dice, y reconoce que va a haber un traslado del hospital de campaña a uno ya de un edificio de nivel 2 de atención. Hay también información en materia de violencia, lamentablemente 2 masacres, una en Antioquia, otra en Putumayo en las últimas 24 horas. En el caso de la de Antioquia, en la zona de Ciudad Bolívar, serían miembros de una misma familia, padre, madre e hija, las personas asesinadas. Más casos de violencia, lamentablemente, Marta Camargo. En Puerto Leguízamo, Yolanda, en el Putumayo, fue conformado un grupo especial para investigar el asesinato de otras 3 personas, una de las cuales fue identificada como Haider Enrique Rivera, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Cencella, donde ocurrió la masacre. En otras noticias, 2 personas que se encontraban desaparecidas en Ocaña, norte de Santander, fueron halladas, asesinadas y sus cuerpos incinerados. Y otro hecho similar, mientras que 3 personas resultaron heridas, fue lo que dejó un ataque a un puesto de policía en el área metropolitana de Cúcuta. También hay noticia porque una misión humanitaria recibió los restos del político del departamento del Chocó, Tulio Mosquera. Fue secuestrado por el ELN y lamentablemente murió en cautiverio. También hay que reportar que 3 personas heridas deja un ataque a un puesto de policía del municipio de Puerto Santander, esto es área metropolitana de Cúcuta. Y mientras tanto, el invierno que sigue golpeando. Hay una preocupación grande en el departamento de Bolívar, con 5.000 personas damnificadas en Barranco de Loba, pero hay afectamientos también en el Meta, en Huila, Nariño, Atlántico y Sucre. Y hay que hablar en el plano internacional, Kelly, de los resultados de la conferencia de cambio climático. Finalmente, positivo resultado, optimismo, poco optimismo. Kelly, buenos días. ¿Qué tal, Yolanda? Muy buenos días. Muchas críticas a este pacto de Glasgow al que finalmente llegaron más de 200 países. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la lucha contra la deforestación o también la protección de la biodiversidad son algunos de los ámbitos en los que se ha producido aportaciones importantes por parte de los países latinoamericanos en esta COP26. En ese pacto, de hecho, se incluyó una reducción de los combustibles fósiles, acelerar la ambición climática y también la financiación de iniciativas para mitigar el cambio climático. El presidente Iván Duque, de hecho, Yolanda, propuso a los mandatarios de Iberoamérica una carta regional de acción climática para enfrentar de forma conjunta esta crisis en materia ambiental, lograr la neutralidad de carbono y también reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Muchas noticias más en el mundo. En Ecuador, la crisis carcelaria tremenda que ha dejado muchas víctimas. Finalmente, ¿qué pasó con la marcha en Cuba? Que algunos dicen la reprimieron antes de que comenzara incluso, Kelly. Sí, Yolanda, un amplio despliegue policial, actos de repudio, cortes también selectivos de teléfonos y detenciones de activistas marcaron esta jornada de protestas en Cuba. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores, que es Bruno Rodríguez, calificó como operación fallida esta convocatoria de la marcha pacífica declarada ilegal ya por el gobierno. Hay noticias en Ecuador. El gobierno anunció que va a aprobar unas normativas para que pueda garantizarse el uso progresivo de la fuerza con el objetivo, decía el presidente, de encarar asuntos como la crisis carcelaria, que dejó más de 60 reos muertos en un centro penitenciario de Guayaquil este fin de semana. Y también son noticias esta mañana, las fuerzas polacas en la localidad de Kruznica dispararon gases lacrimógenos contra los migrantes que arrojaban piedras a lo largo de la frontera con Bielorrusia. Y en otras noticias en Colombia se ha reportado que hasta el mes de julio de este año habían muerto 200 ciclistas en accidentes de tránsito, según el reporte de Medicina Legal. El caso más reciente, el de Carolina Holguín, hermana de la ex canciller María Ángela Holguín, quien murió en un accidente de tránsito en una vía de Villa de Leyva precisamente este fin de semana. Capi, miramos al pasado, ya decíamos que estamos recordando el paso del huracán Iota, por supuesto, y recordamos hoy a Omaira, tragedia de Armero. Capi, buen día. Sí. Buen día, Yolanda. En 1985 murió Mayra Sánchez, la niña que se convirtió en símbolo de la tragedia de Armero tras quedar atrapada durante 3 días entre las ruinas de su casa y también el barro frente a la impotencia de los rescatistas. Y en 1948 se funda en Bogotá la Universidad de los Andes, que se ha destacado como una de las mejores del mundo y hoy cumple 73 años. Y ya lo comentaba, hace un año, la madrugada del 16 de noviembre del 2020, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina sufrió la inclemencia del huracán Iota. Sí, un año y falta todavía camino para terminar ese proceso de reconstrucción. Son las noticias para empezar el día en RCN Radio. Esta y más información en rcnradio.com.